Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Buenas tardes, mis amados. Dios me los bendiga. Una vez más estamos transmitiendo desde casita, ¿verdad? Este mensaje espiritual, que es el alimento de nuestras almas, para que el pueblo de Dios se siga nutriendo. Y ustedes dirán, el pastor ahora está sentado. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, en el versículo 1. Y aquí vemos al Señor Jesucristo empezando lo que se le llama en la Biblia el sermón de la montaña. Y dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, mis amados, no es una falta de respeto el que yo esté sentado, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo mismo, cuando les enseñaba a sus discípulos y cuando les dio el sermón de la montaña, él estaba sentado. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis amados. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en manos de nuestro Padre Celestial el mensaje que Él tiene para su pueblo en esta tarde. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hermosísima tarde, por la oportunidad que nos da de dirigirnos, Señor, a través de estos medios, a su pueblo, a su iglesia, Señor. Padre, le pedimos que sea usted tomando el control de nuestras vidas, de nuestras emociones. Que sea usted a través de su palabra, Señor, con su Espíritu Santo, redarguyendo, corrigiendo, trayendo claridad a los pensamientos, dándonos entendimiento de cuál es su buena voluntad, Señor, para con nosotros. Y que a través de este mensaje, Señor, sea usted aclarándonos dudas, disipando temores, y que salgamos fortalecidos para su gloria y para su honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es que les hable acerca de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy hemos visto, ¿verdad? Y vemos con tristeza cómo hay muchas denominaciones, cómo hay gente que se dice ser cristiana, que se dice ser creyente, pero que da testimonio verdaderamente de que ni siquiera aún conocen al Señor. Y hoy quisiera de parte de nuestro Padre Celestial que tú, ahí donde estás en casita, a donde me estás escuchando y a donde llegue esta señal, tengas una clara noción de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser miembro de una iglesia y de cuál es el comportamiento que como creyentes deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque esto habla mucho de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es el testimonio de vida que nosotros damos a aquellos que no le conocen, que no conocen a nuestro Padre Celestial, y que es tan importante porque muchas de las veces nos juzgan por nuestras actitudes, no por nuestro conocimiento. Arrastra más un testimonio que una palabra. Y el tema de hoy se llama miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra iglesia está en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo quisiera que me acompañaras a escudriñar la bendita palabra y que veamos de qué manera aparece esta palabra iglesia, ¿sí?, en la palabra de Dios y el propósito de la misma. Bueno, vamos a aquellos que les gusta anotar, primeramente a entender qué es iglesia. Porque todos decimos, ¿a qué iglesia vas? ¿O a qué iglesias perteneces? Pero a veces ni siquiera tenemos la noción de qué es el significado de la palabra iglesia. Bien, aquellos que les gusta escribir la palabra iglesia, viene de la palabra griega eclesia con doble K, que significa congregación o asamblea. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la acción regeneradora. ¿Y qué es una acción regeneradora? Lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza del ser humano. El ser humano nació con una naturaleza, ¿verdad?, carnal, y cuando sufre ese nuevo nacimiento,
pasa de ser de una criatura carnal a una criatura, creación espiritual. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, Mateo 16, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el 17. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Empieza desde el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vean el 18, que es lo medular. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos que cuál era la opinión que tenían según el concepto de la gente que los seguía acerca de quién era Él. Y los discípulos dijeron, pues unos dicen que tú eres Elías, Señor, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y después el Señor les dice, ok, eso es lo que la gente dice, pero ahora yo les hago una pregunta y ustedes, ¿quién dicen que soy? O sea, ¿qué concepto tienen de mí? Y como que ellos no esperaban esa pregunta, pero solamente el atrevido, el arrojado de Pedro se atrevió a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le hace esta aclaración a Pedro, yo también te digo, o sea, está hablando como si tuviese a Pedro de frente. Y le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí lo importante de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo es de que Él está diciendo, Pedro, yo te conozco, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre Él, Jesucristo, Él iba a edificar su iglesia, mi iglesia, no la iglesia, mi iglesia. Por eso, mis amados, hoy tenemos que tener en cuenta algo. No todos somos hijos de Dios, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque nuestra relación debe girar en torno a la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. No una religión, no una denominación. Tú como hijo de Dios, como la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, tienes que tener un testimonio de vida para que a través de ti la gente sepa quién es un hijo de Dios y quién no. Mateo nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Ahora vayamos a Hechos 2, versículo 46 al 47, al nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos narra el nacimiento y la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y en Hechos capítulo 2, versículo del 46 al 47, nos dice muy claramente, y perseverando unánimes cada día en el templo, escuchen las características de la iglesia del Señor Jesucristo, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día. Mis amados, todos nosotros fuimos añadidos a una iglesia por el Señor. A veces, ¿verdad?, tenemos la tendencia a querer apropiarnos o sentirnos dueños de algo que no es nuestro. La iglesia no es del pastor Santiago. La iglesia no es de tal propiedad de tal denominación. La iglesia no necesita la cobertura de un apóstol, de un profeta. La iglesia lo que necesita es saber quién es su dueño. El dueño es Jesús. Él en la cruz del Calvario compró con su sangre nuestras vidas, nos redimió,
nos regeneró a través de la fe, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y Él está edificando a su iglesia. El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y la palabra que Él nos dejó como legado, está edificando, alimentando, nutriendo constantemente a su iglesia. La palabra iglesia también viene y tiene una connotación, viene en aquel entonces, ¿verdad? Porque luego hay confusión, decimos vamos a la iglesia y creemos que al ir a la iglesia es ir a un edificio, es ir a un lugar de reunión, y tenemos que separar muy claramente lo que es la iglesia y lo que es una congregación. El lugar donde nos reunimos se llama congregación, es el edificio, ¿verdad? En el cual nosotros acudimos cada domingo, cada miércoles o cada discipulado, como punto de reunión para escuchar la palabra de Dios, para ser edificados por el Señor y para nosotros ahí, ¿verdad? Alabarle, exaltarle en comunión unos con otros, a aquel que nos ha dado todo, aquel que nos ha redimido, aquel que merece la gloria, la honra y el honor. La palabra viene del griego sinagoga. Ustedes ven constantemente en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo, cómo los judíos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, se reunía en un lugar llamado sinagoga. La palabra sinagoga viene del griego que significa asamblea o lugar de reunión. Entonces una sinagoga es una asamblea. ¿Y qué es una asamblea? Bueno, una asamblea es un determinado número de personas que se reúnen en un lugar. ¿Para qué? Con un fin determinado. En este caso, la sinagoga se reunían para leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento o el Pentateuco, que era lo que los regía a ellos. Bueno, también dice que es un lugar de reunión, es el punto de reunión que los creyentes tenemos para cada día determinado que nosotros designemos adorar, alabar al Señor y escuchar su palabra, su bendita y santa palabra. Dice más la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios se vierte sobre aquellas personas que no conocen aún el Evangelio, y el Espíritu Santo los mueve para que a través de la fe en el Señor Jesucristo ellos alcancen la salvación de sus almas. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a ver las características que tiene una iglesia, las características que tiene un creyente que verdaderamente es un hijo de Dios. Los miembros de una iglesia están formados y consisten por personas, número uno, que fueron salvas por un arrepentimiento genuino a través de la fe en Jesucristo. Escuchen esto. Si alguien te dice que es un creyente, el primer paso que él debe de manifestar en su testimonio es que es una persona salva a través de un arrepentimiento genuino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. En el libro de Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, el apóstol Pedro aquí está lanzando el primer mensaje que arrancaba, ¿verdad?, con esa nueva era o tiempos de la iglesia primitiva. Y el Señor Jesucristo, Pedro decía, les hablaba a los judíos acerca de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Daba testimonio de Jesucristo de Nazaret, ese que murió y resucitó para pagar nuestros pecados y librarnos de la maldición del mismo. Y dice que les habló Pedro y les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. ¿De qué tenían que arrepentirse? De lo que habían hecho. El Señor había llegado a sus vidas. El Señor había venido a los suyos y ellos no le recibieron. Ellos lo crucificaron. Ellos fueron el origen prácticamente, ¿verdad?, o la causa de la muerte de Jesús. Desecharon la gracia. Entonces tenían que arrepentirse. Tú y yo, antes de llegar a los pies de Cristo, tenemos que entender que nuestra vida delante de Dios no es la correcta, no es agradable, que hemos cometido errores, pecados, hemos ofendido, ¿verdad?, hemos hecho mucho daño, y que debemos arrepentirnos de nuestra manera de vivir.
Y a través de ese arrepentimiento y con la fe en Jesucristo, o sea, creyendo, me arrepiento, me avergüenzo de lo que he vivido y creo que solamente Jesucristo puede ayudarme a cambiar mi forma de vida. La fe en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo del 10 al 13, nos hace mención acerca de esta enseñanza que es muy primordial. Estamos viendo que los creyentes, la iglesia, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son personas salvas a través del arrepentimiento y por la fe. Dice capítulo 1 de Juan en el versículo del 10 al 13. Vamos a leer desde el 8. Dice, bueno, un poquito más de historia. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí el evangelio de Juan narra, ¿verdad?, acerca de Juan el Bautista. Dice que ese hombre fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Bueno, él vino a preparar camino para nuestro Señor Jesucristo, para el ministerio de Jesús. Este vino por testimonio. Escuchen lo importante del testimonio. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea que Dios le dio esa encomienda a Juan para que a través de su testimonio diese testimonio de la luz. O sea, ¿de quién es la luz? De Jesús. Él era el encargado de preparar el camino para la venida de Jesucristo. Tú, mi hermano, eres el encargado ahora como ministerio que te ha dado el Señor a todos nosotros de ir a predicar el evangelio. Pero ¿cómo vas a predicar el evangelio? Principalmente con tu testimonio. Vas a dar testimonio de la luz que ahora está en ti, porque dice la palabra del Señor, ustedes son la luz de este mundo y la luz es Jesús. Alumbrar, reflejar con nuestras vidas lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Dice más, para que diese testimonio de la luz. Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí es algo interesante. Dice la palabra que aquella luz verdadera, o sea, se refiere a Jesucristo y se refiere a Él como la luz verdadera. Y yo me preguntaba, ¿por qué la luz verdadera? Muy sencillo, mis amados, porque hay luz falsa. Siempre ha existido la verdad y la mentira, lo verdadero y lo falso. Entonces tú tienes que discernir quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién no lo es. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Miren qué interesante esto. La luz verdadera, Jesucristo venía a este mundo. Y a mí me intrigaba porque decía, venía a este mundo. ¿Qué? ¿Hay otro mundo? ¿O hay otros mundos? Mis amados, hoy tienes que salir y ahí en tu casa alcanzar a discernir y a reflexionar el peso que tienen las palabras. Venía a este mundo, a este mundo. ¿Qué es el mundo? Voy a darte 3 citas bíblicas nada más, breves, a través de las cuales tú vas a tener claridad en tu pensamiento y la próxima vez que escuches el mundo, vas a saber discernir de qué es lo que se trata la palabra de Dios. Número 1, para empezar, mundo se refiere al universo. Dice Génesis 1:1, que el mundo entero fue creado por Dios. Dice la palabra en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento se designa al universo o al mundo como cosmos. La segunda definición se refiere a la tierra que está habitada. El Salmo 49:1 dice estas palabras. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, de todo el mundo. El evangelio también será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, como dice Mateo 24:14. Entonces tenemos 2 definiciones. Lo que Dios creó, los cielos y la tierra, es lo que se define como mundo. Pero también en otras partes se refiere a todo lo que está habitado, a la tierra que está habitada, como lo acabamos de ver en esta segunda cita. Y tenemos una tercera cita. En Juan 3:16 se refiere a la humanidad, a la que Dios ama y desearía salvar. Juan 3:16 es algo conocidísimo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién?
al mundo, para que, ¿verdad? Al mundo. Dios amó el mundo y para ello dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces, son personas que fueron salvas. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Él vino a lo suyo. ¿Y qué era lo que vino a hacer Jesús? A salvar a los que estaban perdidos. Y los suyos, o sea, los judíos, porque él vino al pueblo de Israel, no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis amados, una persona que es salva es aquella que sufre un verdadero arrepentimiento y que deposita su fe en la salvación que solamente Jesucristo nos puede dar. Hechos capítulo 4, versículo del 10 al 12, nos ahonda un poquito más la explicación al respecto. Y dice el versículo 10 del libro de los Hechos capítulo 4. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Junto con Juan ante un concilio y con aquel que le habían devuelto el Señor la facultad de caminar, el cojo de la hermosa. Dice, Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces vemos aquí como un arrepentimiento y la fe puesta en el Señor Jesucristo es lo único que nos puede dar la salvación. La iglesia consiste en personas, o está integrada por personas, o está formada por personas que fueron salvas a través de un arrepentimiento y puesta su fe en el Señor Jesucristo de Nazaret. Por último, Efesios 2:8, para cerrar este primer punto. Y en el libro de los Efesios, o en la carta de a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Por medio de la fe, ¿en quién? En la gracia inmerecida que Dios nos ha dado, su Hijo amado. La segunda cosa que tú tienes que entender, o característica que tú tienes que saber, que la iglesia consiste en personas que se convirtieron por una decisión que tomaron. Una persona que se convierte de las tinieblas a la luz, o del mundo al Señor, lo tiene que hacer voluntariamente, no coaccionado, no presionado, es voluntariamente, se convierte por una decisión que tomó. El Espíritu Santo constriye nuestros corazones y a veces reflexionamos, hacemos un balance de nuestras vidas y recapacitamos y entendemos, no puedo seguir viviendo de la forma en que lo estoy haciendo. Yo necesito un cambio, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero salir de todo esto, pero solo no podemos. Y lo primero que necesitamos es decisión, decidirte, tomar esa alternativa, ¿verdad? Ser firme en esa decisión y entregarle tu vida al Señor. Vean lo que dice Hechos 2:37. En Hechos 2:37, con el nacimiento de la iglesia primitiva, el mensaje que Pedro le dio a los judíos, ¿verdad? O al pueblo de Israel, el Espíritu Santo hizo su obra, hizo la obra regeneradora, la obra restauradora, y redarguyó de su pecado al pueblo. Y dice el 37, al oír esto, o sea, la comunidad del pueblo, al oír el mensaje que Pedro les dio, al inspirado por el Espíritu Santo, se compungieron de corazón. O sea, tuvieron
un remordimiento en sus corazones que los llevó a arrepentirse, a tomar la decisión. Fueron confrontados por la palabra, confrontados por su pecado. Se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos necesitaban ayuda. Ya entendimos. Hemos dado muerte al Hijo de tal la gracia, al Hijo de Dios. ¿Qué hacemos? Y el Señor les dijo, ¿verdad?, a través de Pedro: arrepiéntanse y bautícense. Es la decisión que tomaron. Y al tomar esa decisión, nuestras vidas sufren un verdadero cambio. El libro de Lucas, en el Lucas capítulo 24, del versículo 45 al 47, veamos qué es lo que nos dice al respecto. Lucas 24, versículo 45 al 47. Dice, desde el 44 vamos a leer. Aquí el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos en una playa, ¿sí? Dice, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la gran comisión que tú y yo tenemos, mi hermano. Predicar el Evangelio. El Evangelio para que todos aquellos que no conocen a nuestro Padre Celestial, que no conocen la palabra de Dios, que sea a través de ella, del conocimiento de la palabra, ¿verdad?, y la obra del Espíritu Santo en sus corazones, para que ellos se arrepientan verdaderamente y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Hechos 3:19. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19. Y aquí vemos, ¿verdad?, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y en el versículo 19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, mis amados. Dios nos promete que si nos arrepentimos, ¿verdad?, y nos ponemos a cuentas con Él, no tan solo va a perdonar nuestros pecados, no tan solo nuestros pecados van a ser borrados, sino que a nuestras vidas van a venir tiempos de refrigerio. Y la palabra tiempo será una vida mejor, una mejor etapa de tu vida, una forma diferente de vida. Vas a dejar de depender y te vas a dar cuenta cuán vanas son aquellas cosas que el mundo nos ofrece. Cuán vano y sin sentido son los placeres que el mundo nos ofrece. Y el Señor nos va a dar un gozo permanente, una paz en nuestros corazones, una felicidad que no la puede comprar el dinero y que el mundo no la puede dar. La paz, el gozo que el Señor nos da, el mundo no nos la puede dar porque no la conoce, no la tiene. Una vez más vamos a Hechos 16:30. Allá adelante seguimos con el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30, y veamos lo que la palabra nos revela. Hechos 16, versículo 30. Y en Hechos 16, versículo 30, vemos casi el final de la narración de Esteban y del eunuco. Perdón, vemos casi el final. Perdón. De el apóstol Pablo. Disculpen, es que me equivoqué de cita. Bueno, Pablo y Silas habían sido encarcelados, habían sido presos,
Pero con el testimonio que dio Pablo y Silas, con el comportamiento que ellos dieron al estar en esa prisión, vean lo que ocurrió. Por eso yo les digo que tenemos que tener muy claro de lo que es el miembro de una iglesia. Porque tú como miembro de una iglesia eres embajador de Cristo. Eres embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso tu testimonio dice mucho de lo que es tu relación con Dios. Entonces dice que ellos fueron encerrados, pero estando dentro dice que ellos cantaban himnos, ¿sí? Y que cuando lo hicieron se sacudieron, a la medianoche cantaban himnos y se sacudieron las puertas de las cárceles, se abrieron, se cayeron las cadenas. Entonces el carcelero, al ver tal manifestación, ¿verdad? Y el comportamiento, el testimonio de Pablo y de Silas, él también se consternó. Y dice en el 30 que sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí lo precioso es que él decía: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía el de la salvación si Pablo y Silas no habían predicado el evangelio? Probablemente Pablo y Silas estaban cantando cánticos espirituales, cánticos que alababan, cánticos en los cuales le daban al Señor la gloria y la honra por la salvación que les había traído a sus vidas, por esa nueva forma de vida que les había dado. Y él dice que sacando les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba tomando una decisión. Y dice que no tan solo él aceptó a Jesucristo, sino que toda su casa, toda su familia. Mis amados, son las decisiones las que marcan nuestro destino. Para poder tú ser miembro de una iglesia, para poder ser tu hijo verdaderamente de Dios a través del nuevo nacimiento, tienes que tomar una decisión. No esperes, mi amado, que alguien venga y esté detrás de ti, ¿verdad? Como ahí atosigándote, insistiéndote, y vamos a la iglesia, mira que esto, hemos rebajado tanto el evangelio, que para poder llevar a una persona a la iglesia, yo escucho que ofrecen que Dios te va a dar dinero, Dios te va a prosperar, que Dios va a recomponer tu matrimonio, Dios va a quitarle lo borracho a tu esposo, lo adúltero, lo mentiroso, lo tranza, y ponen por adelante las añadiduras. Dios sabe de qué cosas necesitas, pero lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes que arrepentirte tú primero. Nosotros deberíamos de pedir que el Señor cambie nuestras vidas, y es a través de nuestro testimonio que las personas que nos rodean van a interesarse por las cosas de Dios. Ellos van a ver los cambios que el Señor ha hecho en tu vida y los cuales tú vas a manifestar a través de tu testimonio. Por eso un miembro de una iglesia es una persona que se convirtió por una decisión que tomó. Yo tomé una decisión ya hace muchos años y créanmelo, no me arrepiento, es la mejor decisión que he tomado. Mi vida era un caos, pero a través de esa decisión que yo tomé y ese arrepentimiento de la forma de vida que llevaba, y el Señor transformó mi vida, transformó la familia, y ahora estamos tan así que le servimos al Señor con todo nuestro corazón. La tercera cosa que tú debes de entender, que como miembro de una iglesia, ¿sí?, las personas que se dicen ser creyentes son aquellas que encontraron la paz a través del sacrificio de Jesús. Mi vida no tenía paz, y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando todavía no encuentran la paz. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que significa ser miembro de una iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no de cualquier iglesia. Hay muchas alternativas que el mundo ofrece, pero solamente una es aquella, ¿verdad?, la cual efectivamente es la correcta. Y esa no la digo yo, la dice el Señor a través de su palabra. Y estamos viendo las características de lo que es una iglesia, ¿sí?, o de lo que es ser miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. Recalco nuevamente Mateo 16, 18, que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré. Él está edificando, nosotros solamente somos obreros, Él es el edificador. Edificaré mi iglesia. El Espíritu Santo está edificando en nuestras vidas a través de la palabra lo que nosotros debemos ser como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que son aquellos que encontraron la paz a través del sacrificio de Jesús. Una persona o un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es una persona que transmite paz. ¿Qué es lo que transmites tú, mi amado? ¿Qué es lo que transmites con tu testimonio? ¿Qué es lo que le transmites a tu familia? ¿Sí? Nosotros, ahorita hay una consternación
completa en el mundo a través de esa pandemia. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Estás aprensivo? ¿No duermes? ¿Estás encerrado? ¿No quieres salir? ¿Temeroso? La Biblia dice que son aquellos que encontraron la paz a través del sacrificio de Jesús. ¿Por qué la paz a través del sacrificio de Jesús? Porque el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces hacer la paz o tener la paz del Señor Jesucristo es a la manera del Señor Jesucristo, no de lo que el mundo. En el mundo la paz es la ausencia de violencia, pero hay muchos corazones que no tienen paz. Miren lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma, en el capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús yo encontré la paz para con Dios. Porque cuando no conocía a Jesucristo yo no estaba en paz con Dios. Yo era un enemigo de Dios. Entonces Él vino, hizo su obra en mi vida y me justificó, me hizo justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora yo no soy enemigo de Dios. Ahora yo tengo paz en mi vida y paz en mi relación con Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 3 al 6. Y en su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 2 del versículo 3 al 6 le externa lo siguiente. Desde el 5 vamos a leer. Porque hay un solo Dios. Del 3 vamos a retomarlo. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y amado, una persona que es miembro de una iglesia, ¿sí?, o que se dice ser cristiano, no tan solo se queda con la salvación. La Biblia dice que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Jesucristo a través de la Biblia. Tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial a través de la palabra. La Biblia nos dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, el cual Él envió. Entonces tenemos como creyentes que conocer la palabra. Hay personas que en una reunión se hace un llamado en determinada iglesia. ¿Y quién quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Y todos levantan la mano, muchos levantan la mano, yo quiero, hacen una oración de fe, pero sin tener conocimiento, tal vez emocionados, tal vez nada más redarguidos y confrontados por la palabra, pero su decisión la tomaron más por darle gusto al que los invitó, o porque son muy incisivos los que están predicando la palabra, ¿verdad? Que no les dejan otra alternativa, y ellos aceptan, hacen una confesión de fe, pero su vida no tiene cambios. ¿Qué es lo que sucedió? Que su arrepentimiento no fue genuino. Porque una persona que verdaderamente se arrepiente, el Señor despierta, viene el Espíritu Santo a morar en ella y le despierta una sed, un hambre por conocer la palabra de Dios, por saber quién es Dios, se interesa por las cosas de Dios. Y yo veo personas que vienen y agarran el cristianismo como una religión más, porque van y escuchan palabra que los hace sentir bien, porque las alabanzas a lo mejor los emocionan, les gusta la letra, les gusta el ritmo, estamos todos ahí reunidos, transmitimos euforia, alegría, a lo mejor hasta paz, ¿verdad? Y se sienten a gusto, pero su vida no tiene cambios. El testimonio es muy importante, mis amados. El versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Dios quiere que conozcas su palabra, que conozcas el Evangelio, porque ahí te vas a dar cuenta que el Evangelio completamente desde Génesis hasta Apocalipsis
hablan de un solo Dios y de un solo Salvador, Jesucristo. No de dioses, no de otras cosas en las cuales nosotros ya hemos desarraigado nuestra forma de vida. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todo lo que Jesucristo hizo, todo completamente se dio testimonio. Y este libro, que está compuesto de 66 libros, que comprenden desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos ellos dan testimonio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vayamos más. Dice que se encontraron la paz a través del sacrificio de Jesús. Por eso Juan 14:27, no hay otra forma más clara en la cual el Señor Jesucristo nos transmita esta enseñanza a la cual estamos nosotros hoy llegando al conocimiento. Juan 14, versículo 27. Estamos ahí, mis amados, y dice la bendita palabra: la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe, o sea, no se inquiete su corazón, ni tenga miedo. La paz que rebasa todo entendimiento es esa paz que tú y yo, como miembros de la iglesia, como creyentes, como renacidos de nuevo, como salvos, como hijos de Dios, debemos de transmitirle a todos aquellos que nos conocen, que nos rodean. Son las características, algunas, de lo que tú puedes a hoy discernir y ver en las demás personas que se digan o se dicen ser hijos de Dios o que son miembros de una iglesia. Y si tú eres miembro de la iglesia, porque tú eres miembro de la iglesia La Roca, tú tienes que empezar a entender que a través de la lectura, que a través de la oración, que a través de todas esas herramientas que el Señor nos dejó para tener comunión con Él, es como tú vas adquiriendo la naturaleza divina, las características de un verdadero hijo de Dios. Y entonces podrás dar testimonio con tu vida de que verdaderamente tú perteneces a una iglesia o a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quiero decirte algo, perdón que haga este intermedio. Hoy conocemos la iglesia, y la iglesia, la que tú perteneces, se llama La Roca. ¿Por qué? Bueno, esto no tiene, es intranscendente el nombre. Obvio, tiene un sustento bíblico. Jesucristo es la roca. El mismo acabamos de leer en Mateo 16:18, que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú estás edificando tu vida sobre la roca de salvación, que es Jesucristo. Y hay muchas iglesias con diferentes denominaciones, pero la denominación es lo de menos. Las características que el creyente testifica o testimonea, eso es lo que interesa. Eso es lo que habla, que si verdaderamente tú estás en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia en la cual se te está predicando la verdad, o a lo mejor tú estás en una iglesia en la cual le da gusto a tu ego y por eso te sientes tranquilo ahí. Y no ha habido cambios en tu vida. Seguimos. Los miembros de una iglesia o la iglesia consiste en personas que trabajan para el Señor y aguardan su venida. Como creyente, como miembro de una iglesia, tú no puedes estar inactivo. Dios te está llamando y te ha llamado a que le conozcas. Él te da la salvación, Él te da la paz, Él te da, ¿verdad? Él cambia tu naturaleza. ¿Pero para qué? Para que le sirvas, mi amado. Tú y yo tenemos que servirle. Tú puedes tener 20 o 30 años o no sé cuántos años en una iglesia, pero si tú no le sirves al Señor, bueno, mi amado, algo está sucediendo o no has entendido lo que es ser miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. Hay iglesias locales como la de Pánuco, pero hay una iglesia universal, y esa iglesia universal, lo vamos a ver más adelante, es aquella la cual Él va a reunir en su venida, en el arrebatamiento en el reino de los cielos. Y está compuesta por todos aquellos que han partido antes que nosotros, creyentes verdaderamente, y por todos aquellos que seremos arrebatados o que serán arrebatados en el momento de su venida. Esa es la iglesia universal, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, que va a reunir de todo el mundo, de todo el universo.
Pero mientras tú y yo tenemos que crecer en una iglesia local. La iglesia local es esta que estamos ahorita. Hay otras más en tu localidad, en el lugar por donde tú vives o donde tú has elegido congregarte. Acuérdense que las 7 cartas del Señor a las iglesias en el libro de Apocalipsis eran iglesias locales. Por eso él decía, escribe el ángel de que está en la iglesia de Sardis. Él no decía la iglesia de Sardis, decía el nombre de la población. No decía la iglesia La Roca que está en Sardis, no. Ya nosotros le pusimos las denominaciones. Bueno, eso todo ya es cuestión del hombre. Amén. Sigue diciendo que trabajan para el Señor y que aguardan su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al 10. Veamos lo que nos dice la palabra. Tenemos que servirle al Señor. Con un propósito el Señor te rescató. Con un propósito el Señor es que te ha dado la salvación. Con un propósito en tu vida. En todo el Señor tiene un propósito. Y el propósito es, primeramente, que le sirvas. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1 del versículo 8 al 10. Porque partiendo de ustedes, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a la iglesia de Tesalónica y reconoce el servicio de la misma. Partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, de Tesalónica empezaron a predicar. Ellos entendieron que debían de servir al Señor, a compartir la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo felicitaba a los tesalonicenses porque ellos habían comprendido que el evangelio que les había llegado de la salvación a sus vidas y que les había transformado sus vidas, ¿verdad? Y habían entendido la gran comisión de predicar el evangelio de tal manera que ellos se dieron la tarea de evangelizar de tal manera, válgase la redundancia, que cuando Pablo llegó no necesitaba ni hablar. Ya conocían el evangelio, ya se habían convertido, solamente esperaban la confirmación del apóstol Pablo, ¿verdad? Con sus mensajes, exhortándolos a seguir adelante. Dice el 9, porque ellos mismos cuentan de ustedes, o sea, los de Macedonia y Acaya contaban de los tesalonicenses, la manera en que los recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, de los ídolos, de la idolatría a Dios. Ellos renunciaron a sus ídolos, se arrepintieron, tuvieron una verdadera convicción, una verdadera decisión y dejaron los ídolos. Mis amados, hoy todavía nosotros como iglesia veo con tristeza que hay muchos que tienen idolatría en sus hogares. Y muchos que dejan de ir inclusive a la iglesia, de congregarse, porque viene una familia, porque viene mi hijo, que porque viene mi suegro, que porque viene mi cuñado. Mis amados, el tiempo que tú tienes que dedicarle a Dios no lo puedes concesionar con nada. Si viene alguien a visitarte, invítalo a la iglesia. Acércalo a Dios, aprovecha para compartirle. Y si no quiere, bueno, pues déjalo en tu casa y tú ve y haz lo que debes de hacer. Amén. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo. Jesús, dice el 10, voy a terminar, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera son los juicios de Dios. Jesucristo nos libró, nos dio la salvación. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle? Todo lo que ha hecho Dios en tu vida, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en nuestras familias, en nuestros hogares, lo que nos ha dado. Nunca te olvides de dónde te ha sacado el Señor. ¿Dónde estabas antes de conocer al Señor? ¿Cómo era tu vida antes de conocerle? Y todo lo que Él ha obrado a tu favor. Debemos de estar eternamente agradecidos con Él. Y en esa gratitud buscar servirle. ¿Cómo te puedo servir? Hay una comisión de predicar el Evangelio. Como dice aquí, puedes hacerlo con tu testimonio de vida. Tu testimonio de vida dice mucho más que las palabras. Y si puedes servirle de otra forma, bueno, acércate al ministerio, a las personas que conformamos, ¿verdad?, la parte central de la iglesia. Y te diremos asignarte una tarea, algo que hacer. Tienes que ser útil en la obra del Señor.
trabajan para el Señor y aguardan su venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9 al 13. Miren lo que dice el Señor acerca de su venida. Aguardamos, tenemos una esperanza. Un creyente tiene una esperanza. Un creyente tiene esa confianza de que algún día nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 13, el Señor nos revela en su palabra cómo serán estos tiempos. Segunda de Pedro 3, desde el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados, si hasta ahorita vamos a discernir el 9, dice que el Señor no retarda su promesa. Él prometió volver, Él lo va a cumplir. Señor, pero te estás tardando. Dirán algunos, ¿verdad?, que no conocen el Evangelio. Ay, ¿desde cuándo está viniendo el Señor? ¿Desde cuándo Dios dice que viene y no viene? Desde que yo estaba chiquitito, tengo uso de razón, escuchaba siempre los mensajes, el Señor viene pronto y arrepiéntate porque Dios viene pronto. Y hasta ahorita que yo estoy viejo, el Señor sigue viniendo y no puede llegar. Pero dice el Señor, ¿por qué el motivo no ha venido? Y tú debes de entenderlo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Si el Señor no ha venido, en su amor ha sido paciente con nosotros, porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amado, si el Señor viniera en este momento, ¿estarías seguro que tú te irías con Él? ¿Te irías con Él o te quedarías en el arrebatamiento? Lo que es más, ¿cómo está tu familia? ¿Tus hijos se irían con el Señor o se quedarían a pasar la tribulación? Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin avisar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros te esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en la cual mora la justicia. Y esos cielos nuevos y esa tierra nueva que nosotros esperamos en el regreso, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, es la nueva Jerusalén. Mis amados, un creyente o miembro de la iglesia es una persona que trabaja para el Señor y trabaja con la esperanza de que algún día Él vendrá por su pueblo. Mientras esperamos en esta tierra la venida del Señor Jesucristo, tenemos que hacer algo: servirle, mi amado. Tú tienes que servirle. Yo tengo que servirle. ¿Cuál es tu servicio para el Señor? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿En qué le sirves? Amén. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Un miembro de una iglesia o la iglesia del Señor Jesucristo consiste en personas que por el bautismo testifican del Señor. El bautismo es tu funeral. El bautismo simboliza, ¿verdad?, de que tú estás muriendo a tu antigua naturaleza de vida, muriendo a tus pecados, y resucitas en el bautismo como una nueva criatura, lavado, limpio. Dice la bendita palabra en Hechos 2, 41, 42, que la respuesta al mensaje de Pedro causó tal conmoción que no tan solo le preguntaron en el versículo 38, al 37, que qué tendrían que hacer los que estaban escuchando ese mensaje. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Desde que tú te arrepientes, desde que tú haces la confesión de fe y tomas la decisión de entregarle al Señor tu vida, desde ese momento eres una persona salva y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida.
Pero tienes que dar testimonio de ese evento a través del bautismo. Dice la palabra como a través del bautismo, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, o sea, recibieron la palabra, se arrepintieron, entendieron, miren lo que hicieron. Recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que empezaron a tener una vida espiritual. Una vida acorde con su nuevo nacimiento, una vida acorde conforme a la voluntad de Dios. Una relación viva, eficaz con nuestro Padre Celestial a través del Evangelio de la Gracia. A través de la fe en el Señor Jesucristo, guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo. Dice que convivían en el templo. Y no tan solo convivían, sino que compartían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados, es tiempo de que empecemos a entender cuál es nuestro testimonio como miembros, si es que somos miembros de una iglesia verdaderamente que se deja dirigir por el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Hechos 8, del 36 al 38. Ahí adelantito, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 36 al 38, vemos aquí, ahora sí, Felipe y el eunuco. Perdón, hace rato, ¿verdad? Por la equivocación. Estoy predicando desde la casa de ustedes y bueno, a veces hay detractores que nos desvían nuestra atención de lo que debemos estar. Dice, aquí narra la historia de Felipe, el evangelista, y el eunuco. Entonces, Felipe recibe una revelación para que vaya a un lugar determinado, un lugar desértico, y que el Señor ahí le va a mostrar lo que tenía que hacer. Dice que una vez que estaba ahí, vio un carruaje que venía, en el cual venía, ¿verdad?, la caravana esa, y venía un eunuco, un tesorero de una reina llamada Candace, que venía leyendo un libro, una copia del libro del profeta Isaías. Él venía de haber ido a adorar a Jerusalén y venía leyendo ese libro profético de Isaías. Pero dice que el Espíritu le ordenó a Felipe, acércate a él. Felipe se acercó. Una persona que sirve al Señor obedece lo que el Señor le manda, lo que el Señor le ordena, lo que el Señor desea que haga, ¿sí? Felipe se acercó y le dice, vamos a leer desde el 31 para entender el contexto de lo que el Señor nos dice en esta noche. Ya. Él dijo, acudiendo Felipe el 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, si alguno no me enseñare. Mi amado, una de las formas, de las mejores formas en las que tú puedes servir al Señor es a través de la enseñanza. Le has enseñado a tus hijos, le has enseñado a tus familias, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a quien les has enseñado la palabra, a quien les has enseñado el evangelio. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Tienes que prepararte para poder salir a servirle al Señor a través de la enseñanza o en la misma congregación, con los niños, con los adultos, en un discipulado. Ya muchos de ustedes que me están escuchando están capacitados para vivir en sus casas discipulados. Dice el 32, que venía, le dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, del 7 al 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ojo con esto, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Cuando Felipe cumplió lo que el Señor le había ordenado que hiciera y atendió al eunuco y lo llevó no tan solo al arrepentimiento, a confesar a Jesucristo, sino que el eunuco, él sintió, ¿verdad?, movido por el Espíritu Santo, la necesidad de obediencia y de bautizarse. Y cuando lo hizo, Felipe terminó su tarea y dice la palabra que fue arrebatado por el Espíritu Santo. Y apareció en una ciudad que se llama Azoto. Y es sorprendente porque esa ciudad está a 30 kilómetros del lugar en donde se encontraba Felipe. Qué sorprendente. El Señor hace cosas maravillosas cuando tú decides servirle. Por eso, una iglesia está compuesta por personas que por el bautismo testifican del Señor, testifican de su relación con Dios. Amén. Concluyo con esto, mis amados. Hebreos 10:25. En Hebreos 10:25 dice que nos dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos debemos exhortar tanto más cuando veamos que el día del Señor se acerca. Un verdadero creyente, un miembro de la iglesia, tiene como prioridad, como una de sus prioridades en la vida, congregarse. Y muchos de nosotros a veces, por muy triste que se escuche, hemos perdido eso que el Señor nos ha dejado, no dejar de congregarnos. Porque cuando dejas de congregarte, te empiezas a ver un enfriamiento espiritual en tu vida. Y empiezas a coquetear con el mundo. Es en la congregación, en la iglesia, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? Es en la congregación donde nos alentamos, nos animamos, donde alabamos al Señor, donde es necesario que tú y yo estemos para edificar nuestras vidas y seguir creciendo espiritualmente y sirviéndole al Señor. Concluyo con esto, les dije, ¿verdad? Por último, un miembro de la iglesia, de una verdadera iglesia, está compuesta por personas que permanecen fieles a la palabra del Señor. La característica una de las características primordiales de un miembro de la iglesia, un verdadero creyente, es que permanece fiel a la palabra. Y la palabra fiel significa que no cambia. Hoy con tristeza vemos cómo empezamos en el evangelio y luego vemos otras doctrinas, vemos otras denominaciones y empezamos a desviarnos. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, a esos Gálatas, ¿verdad? Que son un ejemplo de lo que estamos hablando hoy, de lo que es ser fiel. Esto por el contrario, ¿verdad? Eran infieles. Gálatas 1 del 6 al 10. Dice la bendita palabra, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes les he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo manifestaba aquí su preocupación. Y él decía, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Habían alejado, ellos querían dejar, se estaban alejando de la enseñanza del evangelio de la gracia para seguir un evangelio diferente.
Habían entrado los falsos maestros a esa iglesia de Galacia y estaban distorsionando el evangelio, estaban cayendo en el engaño de las falsas doctrinas. Hoy en día es lo mismo. ¿Cuántas personas se anuncian en las televisiones, en los medios de comunicación, anunciando la solución a tus problemas sin batallar, sin necesidad de arrepentirte, sin necesidad de perdonar, sin necesidad de andar en santidad, sin necesidad, ¿verdad?, de hacer las paces con Dios? No, ellos ponen por delante lo que tú necesitas y te lo entregan tan sencillo como: toma un vaso de agua, ponlo ahí, voy a hacer una oración, tómate el agua y vas a ver que vas a sanar y vas a ver que ese ser querido va a volver. Y lo que tienes que hacer, mi amado, ahora te pedimos que nos hagas un depósito para que este ministerio crezca a cambio de dinero. Hoy nos ofrecen atajos. Y no era la excepción. ¿Por qué? Porque lo sucedió a los Gálatas. Estoy sorprendido, dice, que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y hace la aclaración en el 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, o sea, los confunden y quieren pervertir, o sea, corromper el evangelio de Cristo. El primer ataque del diablo no fue al hombre. El primer ataque en el huerto del Edén fue a través del engaño y fue a la palabra de Dios. Si ustedes van rápido conmigo a Génesis capítulo 1, ¿sí?, vamos a ver el por qué digo lo siguiente. En el huerto estaba Adán y estaba Eva, ¿verdad? Y dice el versículo 3, la desobediencia del hombre. Pero el ataque fue a la palabra. El engaño fue por distorsionar la palabra. Por eso Adán y Eva cayeron en el engaño. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios más de todo árbol del huerto? Eso lo dijo Dios. Ya estaba distorsionando. Cuando Dios le dio las instrucciones a Adán para que guardara el huerto, ¿verdad? No fue en ese sentido. El Señor le dijo que de todo el huerto podría comer, de todo lo que había en el huerto, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso nada más. Pero aquí le dijo el diablo, la serpiente, con que Dios ha dicho: no comas de todo árbol del huerto. ¿Sí? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni le tocas para que no mueras. Entonces la serpiente volvió al ataque y dijo a la mujer: no morirás. Si ya Dios había dicho que iba a morir, y ahora está tratando de desmentir lo que el Señor dice, el diablo, Satanás, a través de la serpiente dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Le despertó la codicia, la ambición, sabiendo el bien y el mal. Y Eva cayó en el engaño. Entonces, por eso hoy, en la actualidad, el diablo sigue atacando la palabra. Los falsos maestros pervierten el evangelio para engañar y obtener a través de sus concupiscencias beneficios, provecho de aquellos que creen y caen en sus engaños. Sigue hablándonos más. Dice: no que hay otro evangelio, sino hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, miren cómo el apóstol Pablo se pone de pie y de frente y les dice: si aún nosotros, o sea, si aún yo, Pablo, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les he anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Sea maldito. Como antes les he dicho, también ahora lo repito: si alguno les predicase diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldito. ¿Cuántos evangelios conocen, mi amado? Hoy ves la televisión y escuchas el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿Ves otros que dicen el evangelio de la sanidad o de la confesión positiva? ¿Sí? Cuando hay un evangelio que es el evangelio de la gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Y dice en el 10:
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo dice, mira, los que te hablan un evangelio diferente, los que te hablan a tu oído lo que a ti te gusta oír, ¿sí? Es porque buscan tu favor, porque buscan hacer mercadería contigo. Dice el mismo Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Mi amado, es necesario que yo te hable, como siempre lo he hecho, de cara y de frente al evangelio, y entiendas que siempre que escuches palabras de un servidor, son las palabras que están escritas en este hermoso libro, y las palabras te van a confrontar. No soy yo, es Dios. La palabra te va a redarguir. No es que yo quiera decírtelo, es Dios que te está hablando y está usando a este siervo para decirte, arrepiéntete, conviértete, cambia tu actitud. Juan 14:15. ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora 10. Amén. Juan 14:15. Y terminamos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Una persona que es miembro de una iglesia permanece fiel al Señor a través de su palabra, guardando sus mandamientos. O sea, poniéndolos por obra. Lucas 6:46, estamos terminando. Lucas 6, versículo 46. Y dice la bendita palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos de nosotros nos decimos ser miembros de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos decimos que somos hijos de Dios? Que hemos tenido un nuevo nacimiento. Pero, ¿cuántos de nosotros nos ponemos y levantamos nuestras manos en la congregación y decimos, Señor, Señor, pero no le obedecemos? No hacemos lo que nos ordena que hagamos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Le damos gracias por su amor, por su misericordia y por estos tiempos. Gracias porque usted nos tiene de pie con un propósito, hoy lo entendemos. Gracias porque usted nos ha revelado a través de su palabra, mi Dios Todopoderoso, lo que debemos ser como miembros de una iglesia, como miembros de su iglesia, porque de usted es la iglesia y usted va a venir por ella. Como novia nos estamos preparando para recibir a usted desde los cielos, el novio, el esposo. Gracias, Padre, que esta palabra que hoy salió a través de mi boca y que viene emanada de su santo libro, caiga en tierra fértil y provoque cambios, reflexiones en la vida de todos aquellos que le escucharen, Señor, y que cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado. Y a usted sea la gloria, la honra, el honor y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Espíritu de Dios,